para, para quienes venimos con ese corazón humilde, enseñable y sensible y sediento de ese pan y de esas aguas que provienen de nuestro Padre. Amén. Bienvenido, Guitar. No se perdió del saludo de sus hermanos. Nunca los saludo. Bienvenidos a todos. Amén. Amén. Este tiempo. Amén. Bienvenidos. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que el domingo pasado entonces veíamos que el Señor por su voluntad hizo que nos saltáramos un salmo? ¿Pero qué? Por eso mañana me preguntaba, ¿Señor, continúo o me devuelvo? Entonces nos dijo, Él me puso en ese salmo para que reflexionáramos. Algo muy corto, Salmo 43, para bendición nuestra, porque proviene del Padre. Amén. Aparte es que es muy, muy útil para este y todos los tiempos en nuestra vida en Cristo. Dice plegaria pidiendo vindicación y liberación. Sabemos que el Espíritu de Dios es el que en esta hora nos va a dar el entendimiento, la revelación de lo que Él nos quiere hablar para bendición nuestra. Dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? O sea, que eso es como cuando nosotros, o sea, hablando yo con yo, ¿no? Y entonces él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es que en ese momento el salmista, yo no sé, no puedo decir con toda certeza que haya sido David, pero parece que el salmista viviera las mismas experiencias que nosotros, ¿no? Que nos hablamos a nosotros mismos cuando decimos algo de lo cual después nos arrepentimos, cuando hacemos o dejamos de hacer algo y después nos arrepentimos. Uy, pero ¿por qué lo hiciste, Blanca Estela? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Por qué? Pues se habla, David tenía las mismas, o sea, nos deja ver que tanto él como nosotros vivimos circunstancias muy parecidas, ¿no? Y entonces aquí este salmo nos permite reflexionar en que, o sea, nosotros somos alguien que no dejamos de luchar con dificultades, ¿cierto? O alguien que esté en este lugar puede levantar su mano y decir, no, esta semana todo fue, mejor dicho, todo fue un tapete de rosas, de flores, todo fue, mejor dicho, a pedir de boca, sin una dificultad. Y no porque no podamos vivir en ella, sí. Lo que pasa es que mientras estemos en estos cuerpos no va a dejar de existir o no vamos a dejar de estar en nuestra condición humana, ¿verdad? Que es donde están nuestras debilidades, digámoslo así, nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Pero aquí el salmista nos deja ver algo bien hermoso, que estando en una condición bien difícil, en una condición, digámoslo, así como decimos en estos tiempos, estaba en un desierto en la inmunda, ¿sí? Pero estando en esa condición, él sabe, ¿sí? Por lo que dice ahí. Ahora, en el versículo 2, quiero leerles en esta versión que me pareció más linda, la versión internacional, dice, tú eres mi Dios y mi fortaleza. Oiga, ¿cómo es que si nosotros sabemos que Él es nuestra fortaleza, podemos expresar cosas como las que enseguida dice, ¿por qué me has rechazado? O sea, es antagónico, ¿verdad?
Pero es la lucha que humanamente nosotros vivimos. Entonces, pero lo lindo de esto es que siempre de parte de Dios tenemos una respuesta. Y Él dice, ¿por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Empezando que por lo general nosotros humanamente siempre le estamos atribuyendo la culpa de nuestra circunstancia al que está enfrente, al de al lado, al de arriba, al del primer piso, al del segundo piso que hace bulla, no me deja dormir, por eso me levanto todos los días de mal humor y mal geniado. O sea, a cualquiera le echamos la culpa, ¿cierto? Pero nunca reflexionamos en dónde es que verdaderamente está nuestro enemigo, nuestra debilidad, lo que nos hace vulnerables, ¿cierto? Y estar en condiciones que tengámoslo por seguro, no es la condición en que Dios espera que estemos. Entonces, así como David, o sea, si él reflexionaba, si primero le dice, tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿cómo puede pensar que él lo ha desamparado? Y pregunta, ¿por qué debo de andar de luto por el enemigo? O sea, no es, o sea, cuando el Señor... Y bueno, aquí yo pensaba, meditaba, bueno, pero es que David en ese momento, o el salmista, en ese momento de pronto como que no tenía lo que hoy nosotros, por gracia, por misericordia, tenemos ese regalo, esa verdad hecha realidad de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestra provisión a través del Señor Jesucristo. Pero igual el Señor ha estado, Dios ha estado siempre con nosotros. Nosotros tenemos algo más a favor, ¿verdad? Y es que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y que ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el que nos levantará a nosotros en todas nuestras áreas. Pero aquí la condición que vemos de David es de dificultad, como de pronto muchos los atravesamos en cualquier momento de nuestra vida. El versículo 3, bueno, antes de entrar en el versículo 3, yo meditaba y decía, oiga, ¿sería que a David o al salmista se le olvidó ahí las promesas que Dios le había hecho? O sea, lo que él conocía, que le había hecho, y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y es que eso suele ocurrir cuando estamos en dificultades, se nos olvida esas promesas. Y yo, antes de estar meditando en este salmo, había escuchado algo de la reflexión del pastor cuando está haciendo el devocional. De lejos yo lo estaba escuchando y yo decía, ay Señor, sí, la importancia de que nosotros en verdad tengamos muy presentes en todo tiempo las promesas, porque ellas son la llave para nosotros salir de esa condición de pronto difícil, ¿cierto? Y con las promesas abrimos la llave para salir de ahí y empezar a vivir una circunstancia diferente. Y meditaba, yo decía, Señor, de pronto nos acordamos de algunas promesas, las que siempre reclamamos. Para mí la promesa bandera es la bendición, la promesa de bendición para mis generaciones, que está en el Salmo 45. Me la dio el Señor cuando yo ni entendía las cosas espirituales y cuando yo de pronto ni siquiera necesitaba o sentía que necesitaba esa promesa, porque mis muñecos estaban muy pequeños, todavía estaban bajo nuestra dirección, ¿sí? Entonces no veíamos en ellos, y ellos tuvieron algo especial. Ellos nunca fueron niños rebeldes, nunca fueron niños así traviesos que uno dijera, uy, pero quiero, no, eran más bien niños como apacibles. Entonces, pero a mí el Señor me dio esa promesa entonces, cuando de pronto sentía que no la necesitaba. Pero en este tiempo, cuando ya han crecido, cuando ya están expuestos a las filosofías, a las acechanzas de este mundo y de esta sociedad, de esta cultura, como le llamen, ay Dios mío, esa promesa es cuando es válida, es poderosa, no solamente para que se cumplan ellos, sino para sostenerme a mí cuando la necesito con mis hijos. Porque para un padre
O sea, no, sus hijos nunca dejarán de ser así como nosotros para ese Padre y Dios. Entonces, por eso siempre necesitaremos esas promesas. No importa que ya sean adultos, es más, no importa que estén siendo los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los siervos, siempre que tengan vida necesitaremos sacar como bandera esa promesa del Señor para nuestras generaciones, que son benditas, que son príncipes, que son princesas, y que el propósito con el que Él les dio la vida se cumplirá. Se cumplirá. No importa lo que este ojo físico, este oído físico esté viendo y oyendo, no importa lo que yo escucho, es la promesa de Él, porque así me mantendré firme y es la llave para que se cumpla. Amén. Entonces a David, mire, pero hay momentos en que se nos olvida eso, así como David, y no por eso es que el Señor nos va a hacer a un lado, no, sino que Él viene, vuelve y nos recuerda. Miren lo que dice ahí en el Salmo, el Salmo 43, versículo 4 dice, entraré al altar. Dice el 3, envíame tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Qué está pidiendo aquí el salmista? Señor, tu luz y tu verdad, tu palabra, tu verdad, que yo las entienda, que yo pueda ver cómo a través de tu palabra mi camino se abre, tú abres brecha, que esa palabra es lámpara a mis pies, lumbrera mi camino, por lo cual yo me puedo sostener, o sea, que entendamos la palabra de Él, que la recibamos como rema, que sea rema, no meramente el logo, un texto ahí escrito, una poesía que nos memorizamos, no, es una verdad de la cual nos alimentamos y de ella nos sostenemos. Eso le estaba pidiendo el salmista y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, ante tantas acechanzas del adversario, ante tanta debilidad que se puede generar aún dentro de nosotros mismos. Que tu palabra sea rema. Luz, envía luz y tu verdad a mi vida, porque ella es la que nos va a sostener. Amén. Y el versículo 4 dice, entonces ya ahí, él sabe que a través de eso, él tiene la respuesta y dice, entraré al altar de Dios. O sea, en esta versión dice, llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite. Y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. O sea, cuando nosotros logramos, ¿sí?, atravesar esta brecha, qué sé yo, de vivir meramente en lo natural, en lo humano, en lo que tocamos, en lo que vemos y oímos, y traspasamos a esa barrera espiritual, entonces es que encontramos todo esto que aquí la palabra nos dice, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, nuestra provisión, nuestra confianza, porque la necesitamos. La necesitamos. Amén. Y dice el 5, dice el versículo 5, ¿por qué te abates? Entonces cuando yo les decía, pareciera que el Señor sabía que todos los humanos íbamos a reaccionar de esa manera, ¿no? Esa batalla con esas batallas interiores, ¿sí? De pronto nadie nos ve, usted puede de pronto estar viendo a un hombre, una mujer, a su cónyuge, a sus hijos, a su pastor, el que sea, no, pues es una fortaleza espiritual, yo lo veo orando todos los días, lee la palabra, la enseña, pero es que nadie sabe lo que se lleva por dentro, y todos, en tanto que estemos en este cuerpo, tendremos esa condición. Y si no fuera así, de seguro, cuando no en vano la palabra dice, y aquel que crea estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos cada día reconocer que por más fuertes que nos estemos sintiendo, necesitamos de la fortaleza y de la ayuda de Él. Solo así nos mantendremos firmes, aún en el día malo, y pasado el día malo estaremos en pie. Amén. Entonces dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y la respuesta ahí, espera en Dios,
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, el Salmo comenzó con una condición terrible, ¿no? Pero ¿cómo cierra? En victoria, en victoria. Y siempre que nosotros seamos conscientes de que la victoria no la obtenemos por lo que hagamos, porque somos súper buena papa, porque ni siquiera porque oremos o porque leamos la palabra todos los días, porque nos congreguemos, porque diezmemos, porque bueno, todas esas cosas. No es por eso, es por la gracia, el favor de Dios, ¿cierto? Y necesitamos reconocerlo para que en verdad nos mantengamos en victoria. ¿Y cómo obtener esa seguridad? Para cerrar la reflexión, mire usted lo que dice 1 Corintios 15, 57. Léalo, verifíquelo, compruébelo. Es palabra de Dios, es la respuesta. Y que no se nos olvide nunca. 1 Corintios 15, 57. ¿Sí? ¿Alguien ya la tiene? Quiero escuchar que alguien la lea en voz alta. Las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra decisión, no, es por la gracia, al favor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Demos gracias al Señor en esta mañana porque tenemos, Él nos recuerda que en Él tenemos todo cuanto podamos necesitar a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, trae a nuestras vidas, Señor, lo que requerimos, Señor, sin importar la condición en que tú nos estés viendo ahora, Padre, tú tienes la respuesta, el pan de vida, Señor, solo como tú, como el salmista pedía, Señor, muéstranos, danos tu luz y tu verdad, Señor, que entendamos, Señor Dios, cada palabra que sale de tu boca para que nuestras vidas, Señor, puedan dar, Señor, ese fruto de victoria, Señor, que tú conquistaste en la cruz del Calvario por nosotros, Jesucristo. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque de ahora en adelante, Señor, sabré, Padre, que tú, Señor Dios, eres esa respuesta a través de la palabra, Señor, que yo necesite en cada circunstancia de mi vida, Señor, teniendo la certeza, Señor, que tú nos has dado la victoria, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, pastor, de seguro esa palabra y ese pan que tiene el Señor para con nosotros nos va a hacer más fortalecidos en el Señor. Amén. Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Yo quiero invitarle que, como siempre, yo sé que ya lo han hecho, pero la oración nunca sobra, siempre hará falta, porque la oración es la que guarda y protege todo lo que hacemos. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar en este lugar reunidos en coinonía, Señor, en acuerdo, unánimes, Dios, en un mismo sentir, y es de buscar tu presencia y tu dirección. Queremos ser alimentados con el fruto de tu palabra, Señor, con la semilla que siempre riegas para que ella dé frutos en medio de nuestras vidas diariamente. Colocamos este tiempo en tus manos para que ningún ave del cielo venga a robarse esa semilla preciosa que tú nos quieres regalar, Señor. Y que nos des sabiduría, discernimiento, revelación, entendimiento y memoria prodigiosa para atesorarla en medio de nuestras vidas y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno. ¿Usted sabe para qué fuimos llamados de parte de Dios? Para vivir en su gloria eterna. Para eso es que fuimos llamados, para eso fue que Dios se reveló a nuestras vidas. O sea, no es algo momentáneo o pasajero, ¿cierto? Es para vivir en su gloria eterna. Yo quiero invitarle que abra su Biblia en Primera de Pedro.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su ¿qué? Gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Otra versión, la nueva Dios habla hoy, dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros, y el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte de su gloria eterna en unión con Jesucristo, su Hijo. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que vivamos en su gloria eterna. Ahora, hace 8 días estábamos hablando sobre ese llamado que Dios hace a su pueblo y cómo nos prepara para cosas que para nuestro entendimiento a veces es difícil de aceptar o comprender. Y entonces hay tantas cosas que Dios nos quiere dar a conocer, pero que por nuestra inconsistencia aún no lo podemos entender, ¿sí? Y por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, si os digo las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? ¿Sí? Nuestro entendimiento está limitado a un tiempo y espacio, y Dios nos quiere enseñar algo que está sin límites de tiempo ni espacio, que es Él. Por eso Él dice que cuando oremos, digamos, venga a nosotros tu reino. O sea, cuando Dios descienda, Dios descenderá y no descenderá solamente el rey, sino su reino, ¿sí? Por eso habla de que en los postreros días, cuando Él venga por segunda vez, vendrá con todo su ejército de los ángeles para establecer la autoridad. Un reino tiene que ver con autoridad, ¿sí? Y por eso lo declara. Ahora, cuando nosotros buscamos en la palabra escudriñar cosas profundas, a veces esto nos desvía de las cosas básicas. Entonces hay quienes quisiéramos, como dice también la palabra, dice que habiendo sido ya doctos en la palabra, seguir siendo como niños, como bebés espirituales, buscando leche no adulterada, ¿sí? Y entonces dice Pablo, y ahora tengo que volverles a decir lo mismo, ¿sí? Entonces, Dios con su inmensa paciencia siempre nos está empujando a que conozcamos más. Y si así sea que vayamos avanzando y si haya la necesidad, pues nos devuelve y retoma para que no perdamos la consistencia de lo que Él nos quiere enseñar. Entonces, hoy quiero hablarles de un principio fundamental para alcanzar el conocimiento de Dios, la fe de nuestro Dios, pero también alcanzar sus promesas, ¿sí? Y es que si naturalmente yo no comprendo lo que Dios quiere hacer conmigo, espiritualmente mucho menos. Si yo no entiendo que, ¿por qué creen ustedes que Dios envió a su Hijo y se hizo hombre y habitó entre nosotros? Para que pudiésemos entender lo que nos anunció por los profetas, los patriarcas, por todo el mundo. Y no lo entendimos, no alcanzamos, nuestra mente no alcanzaba a entender todo lo que estos hombres decían. Y entonces los mandatos de Dios los convertimos en leyes de hombres. Y erramos. Y entonces Jesús viene para explicarnos con plastilina. Y nos muestra cada cosa, con mucha paciencia, siendo Él el ejemplo. Y entonces en estos tiempos, cuando miramos, hemos estado viendo en Segunda de Samuel algo muy lindo, ¿sí? Y es que cuando leemos los últimos dos, el pasaje, el capítulo 7 básicamente de Segunda de Samuel, nos habla de cuán grande era la comunión de David con el Señor, ¿sí? Y entonces este pasaje nos habla de algo muy importante, y es que
si no aprendemos, como en las matemáticas, ¿qué sucede? ¿Qué es uno de los principios que nos enseñan? Es que cualquier cifra seguida de ceros es positiva, ¿correcto? Pero cuando los ceros anteceden al número, son negativos o son nulos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 1 y antepongo 5 ceros, ¿qué cifra tengo? No, señora. Así antepongo. Antepongo, escuche bien. Si yo antepongo, tengo un 1 y antepongo 5 ceros, ¿cuánto tengo? No. Menos 0,00001. ¿Sí ves? Con Dios sucede lo mismo. Cuando yo hago muchas cosas, por ejemplo, haga un ejercicio. ¿Usted cuáles son sus prioridades diariamente? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted hace? ¿En qué gasta su vida? Ordénelo por tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se gasta comiendo? Yo he calculado y yo creo que yo me gasto entre 1:30 y 2 horas comiendo diariamente. Habrá unos que se gastan hasta 5. ¿Sí? Y no porque coman despacio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si usted empieza a ordenar su vida y dice, bueno, yo en lo que menos gasto de pronto es en asearme. Póngale que me gaste 10 minutos aseándome, que me levanto a la ducha rápido. ¿Sí? Si es el baño mensual, 20 minutos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Luego, el siguiente, ¿cuál es? Que yo le dedico 2 horas a hacer oficio, 3 horas o 5 horas a trabajar en la empresa, 6 horas a estudiar. Bueno, y usted por orden de tiempo, usted ordena cada uno de esos y usted le da un 0. Todo lo que usted haga va a ser un 0. ¿Qué es lo que ahí es donde va a estar el 1? El 1 es Dios. ¿Sí? Si el 1 es Dios y usted antepone todas sus cosas, oficios y trabajos a Dios, estos serán al corto, mediano o largo plazo nulos. Pero si los hace posterior a Dios, todos serán positivos. Todo suma en su vida cuando usted coloca a Dios en primer lugar. Y esta operación matemática usted debe de tenerla presente en su diario vivir. ¿Usted quiere que su matrimonio surja? Usted tiene que primero buscar a Dios. ¿Usted quiere que su trabajo sea próspero? Usted tiene que buscar primero a Dios. Puede que ahorita usted diga, no, yo no lo estoy haciendo así. Eso quiere decir que usted no está siendo precavido para guardar que su negocio, su trabajo, sus oficios sean bendecidos. Porque lo único que dice la palabra que bendice la obra de nuestras manos es Dios. ¿Sí estamos comprendiendo esto? O sea, lo estoy volviendo, nuestra relación con Dios, lo estoy volviendo en una fórmula matemática. Y las matemáticas no mienten, no fallan. Entonces, cuando leemos 2 de Samuel capítulo 7, desde que conocemos a David y escuchamos de David, hablamos de un joven, un niño que era obediente a Dios, que apacentaba el rebaño de su padre, pero todo el tiempo estaba componiendo salmos, adoraba al Señor en todo tiempo, a tal punto que cuando ese niño veía peligro en medio de su rebaño y veía un león o un oso, no tenía temor de enfrentarlo, matarlo y hacerse un buen abrigo.
Lo que quería robarle, restarles, le resultaba sumando. ¿Por qué? Porque buscaba la presencia de Dios. Cuando ese niño, ya un poquito más crecido, como con 16, 17 años, llegó y fue a ver al punto de batalla que su país y su rey Saúl estaba siendo amedrentado por un gigante, ¿qué fue lo que dijo? ¿Quién es este incircunciso que osa retar a las huestes o a los ejércitos del rey, del Dios viviente? ¿Qué tenía David en su cabeza? A Dios, como el soberano, el todopoderoso, el que respalda con su presencia a aquel que le da el primer lugar. Cuando Saúl lo entrevista y le dice, bueno, ¿y usted qué le dio? Se enloqueció, usted es un niño, ¿cómo va a enfrentar a ese gigante? Venga y le presto mi armadura. Y él le dijo, no, rey, venga, es que yo cuido el rebaño de mi papá, ¿sí? Y cuando viene un oso a comérselo, yo cojo y le saco la oveja de las fauces y lo mato. Y si es un león, hago igualito. Ahora, ¿quién es este soldado? O sea, él era un hombre de 3 metros. Pero ¿cuánto mide un oso? ¿Cuánto pesa un león? Entonces, si uno se pone a evaluar, David estaba entrenado, pero él sabía que no era él, que era Dios en él. Cuando tú enfrentas una vida sabiendo y con la certeza de que Dios está contigo, el creador de los cielos y de la tierra, a tu favor, tú no tienes temor de ninguna cosa. Tú sabrás enfrentar las cosas que se te presentan diariamente. Porque sabes que si Dios está contigo, ¿quién o qué contra mí? ¿Estamos entendiendo? Ahora, tú lees y cuando empiezas a leer segunda de Samuel capítulo 7, él dice aquí cosas muy tremendas, ¿sí? Y una de las cosas que dice es que cuando David en el versículo, bueno, él le dice al Señor, le dice que él quiere construirle casa. Y entonces le dice un día al profeta Natán, le dice, profeta, yo he estado cavilando de que yo ahora habito en una casa de cedro y el arca del Señor está en carpas. No puede ser eso. Yo no puedo estar viviendo en mejor lugar que mi Señor. Y entonces el profeta le dice, ¿sabes qué, David? Haz lo que el Señor coloca en tu corazón porque Él está contigo. Y entonces David dijo, listo, lo voy a hacer. Cuando David pasa ese día, el profeta Natán es visitado por Dios y le dice, ve y dile a David que él no me va a construir casa para mí. Eso que nació en el corazón de David, de hacerle casa al Señor, despertó en Dios algo totalmente inesperado para David. David, ¿por qué cree que quería hacerle altar a un templo a Dios, una casa para Dios? Porque estaba supremamente agradecido, porque él reconocía que Dios todo se lo había dado. Y entonces a tal punto es, que mire lo que dice el capítulo 7, versículo 10 en adelante, dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso en todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Segunda de Samuel 7:11, ¿sí? Y que cuando en tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será hijo. Y si él hiciese mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres.
pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas las palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y le dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puedo añadir, David, hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué habían escuchado? ¿Qué era lo que había pasado? Habían sido oídas las promesas de Dios, ¿sí? Pero ahora, ¿qué dice? ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacerle grandes a su favor y obras terribles a tu tierra por amor a tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, oh tú Jehová fuiste a ellos por Dios. Escuche esto. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo, sobre su casa, y haz conforme lo que has dicho. Que sean engrandecido tu nombre para siempre y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. ¿Qué encontramos aquí? Yo quiero hablarles de esto. Una de las cosas que David enseña es, primero, pon a Dios siempre en primer lugar, como el uno, ¿no? Siempre ponga el uno antes de. Esto hará que seas un hombre, un hijo obediente de Dios, y Dios esté contigo y esté por ti. Pero ama y pon tu afecto en la casa de Dios, no porque Él te lo pida, sino porque nazca de tu corazón. Así verás desatar las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. ¿Qué fue lo que causó que Dios dijera todo esto para David? Pues que él había querido hacer casa para Dios. La tuvo que hacer, no, pero en su corazón estaba la intención. Y Dios se lo prohibió. Y le dijo: ¿sabes qué? Tú no me vas a construir casa para mí, pero por cuanto eso es el deseo de tu corazón, yo te haré casa a ti. Y voy a bendecir tus generaciones. Y voy a bendecir tu reino. Y tú estarás siempre en cabeza. Y tu reino permanecerá para siempre. Yo me levantaré por ti. Te engrandeceré y engrandeceré tus generaciones. Eso fue lo que hizo esa intención sincera del corazón. Ahora, uno podría quedarse con que, listo, ya el Señor me dijo eso, chévere, que lo cumpla. Pero David no se quedó ahí.
David cogió y se fue inmediatamente a la presencia de Dios. Y le dijo, Señor, yo no entiendo. Tú me has traído hasta aquí. Me sacaste de atrás del redil de las ovejas de mi padre y me hiciste un rey. Siendo pastor de ovejas, me hiciste un rey. Me has permitido unificar el reino, Israel y Judá, reinarlos juntos. Me has engrandecido hasta ahora y no sé por qué. Pero ahora te place desatar sobre mi vida y sobre mi casa palabra de bendición. Yo pues ahora te ruego que cumplas tus promesas. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba pidiéndole a Dios, recordándole a Dios que él no le estaba pidiendo nada, pero que ya que se lo había ofrecido, él quería que se lo confirmara. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tenemos una relación permanente con Dios, Dios te da palabras, Dios te hace promesas. No te quedes con ellas, reclámalas, pídelas, dile, Señor, tú prometiste, yo no te he pedido, yo no merezco, no soy merecedor, pero tú lo dijiste. Por tanto, si lo has dicho, cúmplele tu promesa a tu siervo. Con un corazón humilde, con un corazón sencillo, sin reclamar, sin quejas, sin pelear, solamente con un corazón agradecido, dile, Señor, tú has prometido. Ahora, ¿qué te ha prometido Dios? Porque Dios, al hablar, genera en David una doble confianza. Él dice, ya mi reino no será solamente para mí. Dios ha prometido que mis hijos mantendrán el reino y se extenderá el reino. Pero además de extenderse mi reino, el reino será para siempre. Y serán benditos en mí todas mis generaciones. Se nos olvida a veces eso. A veces vemos a nuestros seres amados como cachiladeados, como alejados de Dios, pero es que no reclamamos las promesas. Ahora, yo no estoy hablando de reclamar como demandando a la brava, no, estoy diciendo es que recuérdele a Dios las promesas que le ha hecho. Yo les he sugerido siempre que cuando usted lea la Biblia y sienta que Dios le está hablando, raye su Biblia, colóquele una fecha y recuérdela cada vez. Díganle, Señor, tú en tal fecha me prometiste tal cosa. Yo ayer testificaba en el devocional lo que ustedes han sido testigos. ¿Sí? Yo también siempre he luchado porque el Señor tenga su casa. Le dije, Señor, yo quiero tener un templo para ti. Y él me dijo, tú no me vas a hacer templo, yo voy a darte una casa y me entrego esta casa. Es verdad lo que él dice. Pero tenemos que decirle, Señor, acuérdate de tu siervo. Y no porque lo merezca, Señor, sino porque tú lo prometiste. Sí me han escuchado decir que Dios no se compromete con tus emociones. Dios se compromete con su palabra. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Si Él te lo dijo, Él te lo cumple. Ahora, para que Dios me diga algo, yo tengo que estar en su presencia. Si yo le estoy dando a toda hora la espalda, ¿qué me va a decir? Estoy restando, estoy colocando los ceros donde no es. Le estoy dando más prioridad a los ceros que al uno. Recuerde, siempre uno es más que cero. Y ese uno se va a convertir en 10 si tiene muchos ceros. Todo lo que hagas, si lo haces dándole el primer lugar a Dios, Dios lo multiplicará. Dios hará y cumplirá sus promesas. Acércate a Él confiadamente ante el trono de su gracia y hallarás el oportuno socorro. ¿No te he dicho que si tan solo creyeres veréis la gloria de Dios? Dice el Señor. Créelo. Yo le estoy clamando al Señor por 260 millones de pesos que no los tengo, pero en 4 meses tienen que estar.
Yo no sé de dónde los sacará Él. Él los tiene. Yo no los tengo. Pero Él me lo entregó. Él cumplirá. Y Él todo lo que comienza, lo termina. Y no solamente me dará para pagar la casa, sino para levantarle la plancha, para hacerle las claraboyas, para levantar una terraza arriba, para hacer todos los cambios necesarios. Porque ese es nuestro Dios. Ese es mi Dios. Y ese es el Dios que siempre he querido presentarles. El Dios que todo lo puede. El Dios que todo lo cumple. Que aunque la promesa tarde un poco, con todo ella llegará. Así que no se afanen. Solamente crean y denle a Él el primer lugar. Amén. De eso es que se trata, mis amados. No se trata de otra cosa, no se trata de perfección. El único perfecto es Él. Se trata de que nos dejemos santificar. Mire, el Señor hace un ejemplo de que nosotros somos como niños, que Él quiere limpiarnos, bañarnos, ponernos bonitos. Él sabe que en el primer momento nos vamos a empuercar, pero Él está dispuesto a volvernos a limpiar, como la mamá con sus hijos. ¿Cuál mamá? Cuando usted cogía por las mañanas, los bañaba y decía, por fin terminé, y volteaba a mirar y ya estaban todos vueltos nadas otra vez. Yo decía, no, pero, ¿y qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Los dejaba así? No, los lavaba y los limpiaba otra vez y los ponía presentables. Ese es nuestro Padre, que siempre está pendiente de nosotros, que sí nos corrige, como dijo el Señor a David, le dijo, yo corregiré a tus hijos y les daré vara, como vara de hombres, les voy a dar duro, pero nunca me apartaré de ellos, como lo hice con Saúl, que lo quité de delante de ti. ¿Sí ves? Entonces tengamos esa confianza. A veces cuando las circunstancias adversas tocan la vida de nosotros o de nuestros seres amados, a veces dudamos. Decimos, Señor, no permitas que sufran, pero ¿por qué, Señor? Entonces recuerda que Él dijo que a nuestras generaciones les dará vara si es necesario y que eso hará para que nos enderecemos. Pero la vara no es mala. La disciplina con amor no es mala. Es formación. ¿Y cuánta palo nos dieron? ¿Cuánto palo le dieron, Jonathan? Y con todo y eso el Señor, mírelo, mire esa estampa de muchacho hoy en día. ¿Le sirvió? Claro que le sirvió. Sí nos sirvió. Para apartarnos del mal, de los malos caminos, de las malas amistades. Para que coloquemos las cosas en orden. Amén. Entonces no tengas temor. Si hay alguna circunstancia de adversidad, es el momento de que empieces a reclamar las promesas. Decirle, Señor, acuérdate. Acuérdate, oh Señor, de tus promesas. Acuérdate. Recuérdale a Dios que Él te ha dado muchas promesas. Para esta circunstancia, esto, lo que hoy estás viviendo, Él te dio una promesa y Él te lo dijo. Y yo tengo la certeza de que si tú miras tus antiguas Biblias, vas a encontrar que, ¡ay! Mire lo que dice acá. Yo puedo decirles que tengo más de 20 Biblias, entre las cuales tengo como 5 o 6 que las tengo requete rayadas. Y hay una que amo mucho que la tengo al lado de mi cama. Tiene más de 20 años esa Biblia. Y está despastada, se está deshojando, pero es mi tesoro, porque allí está subrayado todo, desde que el día que el Señor me dijo, sal de donde estás. Desde ese tiempo tengo muchas promesas ahí, y en ellas me sostengo, y en ellas me levanto, y en ellas me fortalezco. Nadie más me fortalece, es Él. Porque cuando pido el consuelo de los hombres, me salen con un chorro de babas. Pero cuando le pido mi consejo y la fortaleza a mi Señor, salgo fortalecido, levantado y en victoria. Amén. ¿Les habló el Señor? O sea, esto fue cortico, pero fue para que entendiéramos. No se lo olvide. Todas nuestras obras son ceros. Pero si quieres darle valor, coloca al 1. ¿Quién es el 1? Dios. Colócalo ahí y Él hará que todas
esas cosas sean bendecidas y prosperadas. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por tu amor, tu gracia y misericordia, por esta preciosa oportunidad que nos concedes en esta mañana para recibir tu palabra, Dios, en la cual como fórmula matemática nos enseñas que si tú estás en primer lugar, todas las obras nuestras, tú siendo el uno, tú le darás valor y multiplicarás la obra de nuestras manos. Ayúdame, Señor, a establecer ese principio en mi vida, para que lo primero que esté en el orden de mi vida seas tú, Señor. Que como David, desde joven, Señor, colocó su vida, Señor, y sus esfuerzos para conocerte cada día más. Y tú te revelaste a él, y a través de los salmos tú le revelaste presente y futuro. Y grandes cosas hiciste tú con él, como también lo harás con nosotros, Dios. Por tu palabra, hoy queremos recordarte, Señor, tus promesas, que en ti son sí y amén. Que no importa que tanto tarden, con todo ellas llegarán. Porque si creemos, Señor, veremos tu gloria. Y hemos sido llamados a tu gloria eterna, Señor. No parcial, no momentánea, no efímera, eterna, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que pongamos en práctica esta ecuación que cambiará nuestras vidas y nuestras generaciones. Que como a David, al colocar su afecto en tu casa, en ocuparse en darte el primer lugar, Señor, alcanzó lo escondido. Como el adagio, Señor, el que es acomedido se gana lo que está escondido. Ayúdanos a ser acomedidos para colocar nuestro afecto y nuestro corazón en ti. Y todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Bueno, a los que nos siguen por Facebook Live, espero que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que esta palabra sea una palabra rema para poner por obra en estos tiempos. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y a los que estamos